nada, buenas tardes y bienvenidos a TIPSA, bienvenidos a esta mesa redonda sobre gemelos digitales y sostenibilidad. Tenemos el lujo de contar con expertos del sector privado, de la universidad y también de la administración. Tengo conmigo a Miguel Mondría, que es director general técnico de TIPSA, a Ignacio Carrasco, que es director técnico de Leroy Merlin, a Javier Raposo, que es profesor de máster de BIM en la Escuela Superior Técnica de Arquitectos de Madrid, y tenemos en remoto a Marcos Rosselló de los ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. ¿Qué tal, Marcos? ¿Nos escuchas? Sí, muy bien, perfecto. Perfecto, nosotros te oímos desde aquí, Marcos. Pues muy bien. Muchas gracias. Nada, gracias a ti por estar en remoto. Estamos aquí en la sede de TIPSA, que tiene su propio gemelo digital. Lo creamos el año pasado en un proyecto de innovación, y lo que pretendíamos era entender un poco mejor cómo el gemelo digital nos puede ayudar a reducir las emisiones de CO2 a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Y nos dimos cuenta de que era fundamental introducir estas consideraciones en la fase del diseño, porque eran las que tenían un mayor impacto en la reducción de emisiones, y pudiendo alcanzar hasta un 60% de reducción en las fases de operación y mantenimiento si se hacía desde el diseño. Entonces, bueno, pues queremos profundizar un poco en esto. Hemos visto que está muy alineado con la consecución o el alineamiento con los objetivos de reducción de emisiones, ¿no? de alcanzar el net cero para el 2050, que es un compromiso que tenemos a nivel internacional. Y creemos que el gemelo digital nos puede ayudar a conseguir estos objetivos climáticos y que puede jugar un papel muy importante en el futuro de la agenda de la sostenibilidad de las empresas. Entonces, bueno, pues vamos a empezar, si os parece, por Miguel, aterrizando un poco qué es un gemelo digital y cómo se genera a través de BIM. Miguel, a ver si nos puedes explicar un poquito más. Bueno, pues bien, yo os voy a contar también los aspectos que considero importantes para nuestro sector en cuanto a los gemelos digitales. Bueno, bien, un gemelo digital es una representación virtual de un activo del mundo construido. Y la definición es amplia, aunque últimamente la estamos incluso ampliando más. Por ejemplo, hablamos también de gemelos digitales no solo de activos, que para nosotros sería un edificio o una infraestructura, sino también puede haber gemelos digitales de sistemas, puede haber gemelos digitales de procesos. Y últimamente, y esto a mí me gusta mucho, empezamos a hablar también de gemelos digitales de objetos, no solo del mundo construido, sino también del medio natural. Por ejemplo, podemos tener gemelos digitales de ríos, ¿por qué no?, de cuencas hidrográficas, de lagos, que tengan también su comportamiento ecológico. Esto tiene un potencial muy grande. Yo también siempre veo que un gemelo digital, que además es una expresión donde ya entran muchas cosas y que poco a poco iremos ordenando y lo iremos definiendo mejor. De momento caben muchas cosas, pero yo creo que tiene que tener por lo menos tres cosas. La primera es que tiene que tener unos datos geométricos, por supuesto, pero tiene que tener más información. Después tiene que tener también unos algoritmos de comportamiento, unos algoritmos que nos permitan predecir. Y por último, el tercer componente, que es el que muchas veces se olvida, debe tener unos elementos de visualización, debe permitir comunicar. Yo siempre digo que un gemelo digital puede ser un Frankenstein que tenga un cuerpo, un Frankenstein que necesita tener un cerebro, pero además ese Frankenstein necesita poder hablar. Por cierto, Frankenstein también es la última aptitud que adquirió, el poder hablar. Los gemelos tienen que poder hablar, tienen que tener herramientas de visualización para expresar los resultados. Porque en definitiva los gemelos digitales nos sirven para una cosa, fundamentalmente, que es para tomar buenas decisiones. Decisiones informadas, basadas en buena información, buenos datos. Los gemelos digitales, para ello, deben estar conectados, deben ser realistas, deben ser verosímiles, nos los tenemos que creer, y para eso deben estar conectados de su original en el mundo real, a través pues, de sensorización, de buena información de partida, de buenos datos. Por ahí hay un recorrido enorme. Después contaré algunas de las cosas que estamos haciendo en TIPSA en ese campo. Sí, te iba a preguntar, de los servicios que prestamos en TIPSA, ¿en cuáles tiene sentido avanzar con los gemelos digitales?
Bueno, una cosa muy importante para nosotros, no solo para TISA, para nuestro sector, es que llevamos trabajando muchos años, son 13, 14 años, con metodologías BIM. Entonces, bueno, las metodologías BIM nos permiten recorrer ya una buena parte de lo que es un gemelo digital. Tenemos ya datos, en fin, tenemos una estructura de información desde el principio de un proyecto y eso para nosotros es un buen paso de partida. A partir de ahí, construir un gemelo digital, pues ya tenemos una buena parte del espacio recorrido. Bueno, nuestros gemelos también, yo hablo de un concepto que son los gemelos digitales, yo los llamo tipo Rayuela. Rayuela es una novela muy interesante que está compuesta por objetos, por capítulos, que esos serían los objetos del modelo. Estos capítulos se pueden leer de forma natural, desde el principio hasta el final, pero también uno puede leerlos dando saltos, según un orden que propone Cortázar, que propone el escritor. Pero lo que más me interesa a mí, Cortázar tiene muchos juegos dentro de Rayuela. Uno es que hay unos capítulos que llaman los capítulos prescindibles. Están como ocultos y que son los menos prescindibles de todos, creo yo, porque son unos capítulos donde Cortázar habla de teoría literaria y que en definitiva son una guía de cómo él ha creado Rayuela. Entonces Rayuela es una novela que no solo es una ficción, sino que también tiene las claves de cómo fue diseñada y cómo fue construida. Pues bien, nuestros gemelos también, como punto de partida, tienen que ser así también. Deben ser gemelos que nos sirvan para predecir, pero también deben tener todas las claves de cómo los hemos diseñado y cómo los hemos construido. Entre otras cosas, porque eso es muy importante para tomar las decisiones de fin de ciclo de vida. Por ejemplo, si los desmantelamos. Eso tiene mucho que ver con la sostenibilidad. Y hay muchas otras facetas. Eso me interesa mucho, el vincular el gemelo digital, sobre todo con ese concepto de economía circular, ¿no? de entender el ciclo de vida y maximizarlo. Javier, vamos a profundizar un poco más si nos puedes contar desde tu visión, desde la universidad, cómo a través del gemelo digital podemos de manera efectiva contribuir a la descarbonización, tanto en la fase de la construcción como la de operación y mantenimiento. A ver si nos puedes explicar un poco más en qué consiste. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación a esta mesa redonda y a las jornadas, porque yo creo que son interesantes para todos, no solamente lo que podamos aportar nosotros sea poco o mucho, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos un compromiso social con el planeta y es un compromiso de sostenibilidad, y además es un compromiso de sostenibilidad en las tres facetas de la sostenibilidad: la ambiental, la económica y la social. Yo creo que tenemos ahí una relación directa con lo que es la descarbonización y con los gemelos digitales, que de alguna manera, como herramientas de simulación, como bien ha dicho Miguel, pues nos sirven un poco para conseguir ciudades más sostenibles y un futuro mejor en ese sentido. Yo creo que gracias a la revolución industrial y a la construcción 4.0, la industria 4.0, pues de alguna manera vinculada a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, en definitiva también los datos, como comentabas antes, el Big Data, somos capaces de simular y de traducir esos datos para predecir, para prescribir y para tomar decisiones sobre aspectos fundamentales. Y uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con la transición ecológica. A mí me parece que conseguir esa transformación de los combustibles fósiles a los combustibles, a las energías renovables, es absolutamente fundamental. Ya están las directivas que en el año 2035 tenemos que tener una reducción del 35% aproximadamente, y que en el año 2050 tenemos que tener una reducción del 100% de esos combustibles fósiles, ¿no? Bueno, hay muchos foros sobre todo esto, se habla de la Agenda 2030, está el Acuerdo de París, en el que de alguna manera nos obligamos como planeta a no superar 2 grados de temperatura en el planeta, y todo eso tiene que ver efectivamente con la sostenibilidad y con los gemelos digitales de alguna manera. Bueno, yo creo que también la descarbonización, no solamente está en la construcción, sino que es una cuestión de economía general, de la industria en general, ¿no? Es verdad que más del 70% de la energía que vamos a consumir tiene que estar dentro de esa fuentes renovables a partir de ahora, ¿no? Pero bueno, el sector de la construcción es responsable aproximadamente entre el 35 y el 40% de las emisiones de CO2.
según los datos que yo he manejado. Y el sector de la construcción no solamente es construcción de obra nueva, hay un poco lo que decía también Miguel, es construcción de obra nueva, temas de metodologías BIM o construcción de rehabilitación, reforma o la generación de géneros digitales, ¿no? Ese 35-40%, aproximadamente el 40% tiene que ver con los productos y los materiales. Y yo creo que ahí es donde radica fundamentalmente el problema. Tiene que ver con la fabricación, tiene que ver con el transporte, tiene que ver con los sistemas que utilizamos en la construcción, ¿no? O sea, que deberíamos pensar en utilizar materiales con una baja huella de carbono, que desde luego no son los que estamos utilizando hasta ahora, ¿no? Y en ese sentido, pues deberíamos avanzar un poco más en todo esto. Bueno, la diferencia la ha comentado antes Miguel, gemelo digital y trabajo con metodología BIM, desde los nuevos proyectos o los proyectos que ya están construidos y conectamos un gemelo digital, pues fundamentalmente, que también lo he comentado hasta el principio, cómo incidimos en la metodología BIM con los procedimientos para que sea esa sostenibilidad mucho mayor en los inicios, evidentemente, porque es donde se enmarcan los pautas de trabajo, y cómo incidimos en los gemelos digitales, pues a través de la sensorización, a través de las IoTs, evidentemente, y a través de poner un poco coto a ese gasto energético, ¿no? Que tiene que ser por lo menos del 65% menor del que estamos utilizando ahora mismo. Ya termino, que me estoy extendiendo un poquito más, ¿no? Yo creo que la población también está decreciendo. Por lo tanto, la nueva edificación me parece que no es el marco más apropiado, aunque hay que seguir insistiendo en él, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que la rehabilitación, la reestructuración o el reacondicionamiento de los edificios es el donde va a incidir más el tema de los gemelos digitales, ¿no? Porque hay mucho más campo de trabajo en los últimos años venideros hacia esa situación. Habéis hablado de la economía circular, es un dato que tenía también asociado, absolutamente fundamental, reciclado y economía circular de los materiales. Y en definitiva pasamos de una sociedad que estaba valorando más los beneficios económicos, los beneficios comerciales, a una sociedad que habla más de una productividad de recursos, de una descarbonización, de optimización de las energías renovables. Bueno, en definitiva, todo esto es necesario, pero hace falta, igual que pasaba con las metodologías BIM al principio, que si la cabeza no estaba convencida hacia abajo de transmitir esas ideas, pues nos pasa exactamente lo mismo. Como no haya una transformación social, como no haya una estructura social y como no haya un compromiso y una readaptación en innovación tecnológica, es absolutamente imposible conseguirlo. Bueno, ¿en qué se puede reducir? Pues en consumos, en desplazamientos, gestiones de negocio, incluso en los alimentos, ¿no? Líneas de distribución, centros de producción, reciclados. Bueno, yo creo que en definitiva es un poco... O sea que muchas decisiones asociadas al gemelo digital. Sí. A lo mejor podemos pasar un poco a un ejemplo concreto, ¿no? En el sector del retail, Ignacio, en una empresa como Leroy Merlin, ¿qué interés puede tener en introducir gemelos digitales? Bueno, primero agradeceros a todos la invitación a esta mesa redonda, súper interesante jornada que se ha realizado en TIPSA, y daros las gracias por estar invitada en esta mesa. Bueno, pues yo creo que hemos comentado muchas cosas ya de por qué el interés de una empresa de retail sobre un gemelo digital, pero es evidente, hay que tener en cuenta que las empresas de retail, las grandes empresas de retail, son grandes tenedores de activos. Si ponemos un ejemplo como Leroy Merlin, son 160 edificios entre 12.000 y 40.000 metros cuadrados, plataformas logísticas de hasta 150.000 metros cuadrados. Y por supuesto sedes oficiales o sedes de oficinas, edificios entre 12.000 y 15.000 metros cuadrados y tenemos trabajadores. Además es una empresa que es súper comprometida con la responsabilidad social empresarial, con el medio ambiente y con la sostenibilidad en todos los aspectos. Bueno, pues en los gemelos digitales, el interés que tenemos en los gemelos digitales parte de todo esto. No solamente en la parte de construcción, que antes habéis comentado, ¿no? Efectivamente, en la parte de construcción somos capaces de ahorrar consumos energéticos y descarbonización del edificio de una forma brutal, ¿no? 60% de ahorros, has comentado, en la fase de diseño y proyecto, fenomenal. Y es espectacular, como decía, ¿no? Permite simulaciones para verificar el funcionamiento de tomas de decisiones a nivel de materiales constructivos, aislamiento, reglas de puentes térmicos, climatización, sistemas de climatización eficientes. Pero hay una parte, como decía Javier, que también hay que tener en cuenta, y es que las empresas de retail
como grandes tenedores de activos, tenemos muchísimos activos que ya están construidos y que tenemos que trabajar sobre ellos, porque los que nacen nuevos ya nacen con una política que va destinada a ello. Sin embargo, los activos que ya tenemos son los que tenemos que trabajar mucho. ¿Qué es lo que buscamos con la creación de gemelos digitales? Pues 2 puntos de vista fundamentalmente. El primero tiene que ver con la parte de gestión física de los activos. Y antes, en la mesa redonda anterior, han hablado mucho sobre OpenBIM y sobre la base de datos relacionales y cosas de tipo, pues exactamente, también por eso queremos tener gemelos digitales, porque necesitamos confluir en el gemelo digital una cantidad de información brutal, tanto a nivel legal, me refiero a licencias que permiten los edificios, pero también a nivel urbanístico, condiciones de explotación, condiciones de la implantación de los edificios, excedentes de parámetros urbanísticos que tenemos en cada una de las parcelas, y todo aquello que tiene que ver con nuestro edificio físico. Pero también en cuanto a la explotación que tenemos en el edificio, los sistemas que tenemos implantados en las tiendas de Leroy Merlin, de IoT, que comentaba Javier, tenemos sistemas de instalaciones que son capaces de medir temperaturas, humedades, luminosidades interiores y exteriores, y en base a eso tomar decisiones por el funcionamiento de instalaciones. Y los tenemos implantados, pero el gemelo digital nos va a ayudar a ser mucho más efectivos y a tomar decisiones de forma global en la compañía, no de forma unitaria, uno a uno, sino tomar decisiones de forma global. Si hablamos de mantenimiento de edificios, pasa igual, sistemas GEMAO, CMMS que tenemos implantados en la compañía, bajo el paraguas de gemelos digitales, serán mucho más perfectos, mucho más exactos y además predictivos, que es lo que nos falta. Somos reactivos, pero ser predictivos, el gemelo digital es lo que nos va a hacer cambiar y dar el salto a la predicción, que también comentaba esto. Y si nos vamos a un punto distinto, que tiene que ver con la explotación del edificio, a qué se dedica el retail, pues a vender. La relación comercial de un activo es fundamental para nosotros en nuestro corazón de edificio. ¿Y qué es lo que queremos con un gemelo digital? Pues no solamente ser capaz de lo anterior que hemos comentado del activo físico, sino, ¿por qué no?, a través del gemelo digital, gestionar y controlar toda la actividad del edificio de la venta. Quiero decir, rentabilidades metro lineal, cuánto vendemos y de qué productos, cómo se comportan nuestros clientes, qué campañas podemos llevar a cabo de cara al cliente y cómo se comporta ese activo, ese edificio físico, con todo eso dentro. Bueno, si somos capaces de mezclar ese gemelo digital con todo el Big Data que hay detrás de análisis de la parte comercial del edificio, la potencia que puede tener el gemelo digital es realmente brutal. El gemelo digital como centro de todo esto. Bueno, me parece, la verdad, fascinante todas las decisiones que pueden ir ligadas al gemelo digital, la verdad. Muchísimas gracias por esa aportación. Yo creo que, Marcos, si nos escuchas, nos gustaría tener un poco tu visión desde el sector del transporte y, en concreto, los ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. ¿Cómo aplicáis, cómo estáis trabajando vosotros los gemelos digitales? Hola, buenas. Espero que se me escuche bien. Sí, se te escucha. Perfecto. Mira, desde la administración del Ferrocarriles Valenciano, siempre hemos tenido un déficit en cuanto a la calidad de la información de los activos que nos han entregado. Nosotros ahora somos gestores de infraestructuras ferroviarias, pero durante muchos años hemos sido receptores de esas infraestructuras. Entonces, la calidad de la información que se nos ha entregado ha sido realmente eficiente. Eso supone un problema importante a la hora de gestionar y mantener las infraestructuras que nos ofrecen. Entonces, con la introducción de la metodología BIM, hemos visto una oportunidad para transformar digitalmente lo que es el sector de la construcción y mantenimiento de los activos ferroviarios. Entonces, desde ya hace unos años, hemos adoptado una estrategia para diseñar un gemelo digital en los próximos años que nos permita obtener una información centralizada, unificada y homogénea de todos nuestros activos, sean estaciones,
planos de vía, instalaciones ferroviarias, subvenciones, cualquier activo que sea susceptible de ser gestionado. ¿Vale? Entonces, mediante obras y otras actuaciones que hemos tenido, estamos buscando tener el 100% de nuestra infraestructura ferroviaria digitalizada en los próximos 2-3 años. De hecho, nuestros túneles a día de hoy, pues ya tenemos pues los modelos BIM de todo lo que es el trazado, las estaciones e incluso líneas enteras. ¿Vale? Vale. Entonces, el objetivo que tiene CGV es tener esa infraestructura totalmente digitalizada en un gemelo digital con toda la información actualizada a día de hoy para poder ser gestionada en el futuro. Entonces, sobre ese gemelo digital, la idea que tenemos es poder, por ejemplo, tener un simulador de conducción para que los maquinistas puedan ser entrenados y habilitados para conducir. Tenemos otra iniciativa que es tener nuestras estaciones monitorizadas con las alarmas, los datos contextualizados en un entorno virtual que permita una mayor usabilidad y una mayor concepción del entorno en el que se trabaja. Luego, en las obras que se vayan haciendo y terminando, pues tenemos a través de los BIM una transmisión de los datos reales y de la información relativa a los elementos construidos en obra que sea directamente trasladable a un entorno real quemado con una escala o con una base de datos inteligente que nos permita realizar análisis de business intelligence para mejorar y para actualizar y tal nuestros planes de mantenimiento, nuestra explotación. Vale, muy bien, Marcos, muchas gracias. Hemos tenido ahí unos pequeños retardos, pero creo que hemos entendido prácticamente todo y me quedo con vuestra intención de digitalizar en los próximos 2-3 años toda vuestra red de infraestructuras, lo cual pues es realmente impresionante. Y en ese sentido, ¿creéis que entonces esto va a ser una realidad? ¿Es una tendencia que las empresas, las universidades, la administración va a crear gemelos digitales de sus activos pues para aprovechar estos beneficios que tiene? Vamos a estar construyendo ese ecosistema. ¿Esto es imparable? ¿Cómo lo veis? Miguel, empieza tú. Bueno, sí, yo creo que sí que es imparable. Es verdad que tendrá un periodo de maduración, también nos pasó con el BIM. Los gemelos digitales sirven para tomar buenas decisiones, en fin, y Marcos ha explicado algunas buenas decisiones que quieren tomar teniendo esa información y esos algoritmos predictivos. A medida que vayamos haciéndoles preguntas a los modelos, vayamos clarificando, explicando qué es lo que queremos obtener, poniendo claro qué es lo que podemos obtener, pues vamos a ver con más claridad
que son una herramienta bastante útil. Y en estos momentos, en fin, además aquí, yo creo que hay una conciencia bastante clara que ya solo el hecho de ordenar la documentación, de ordenar toda la información, bueno, habéis comentado, es muy interesante también, incluso la documentación administrativa, que pueda estar asociada a un activo, esto ya es un punto de partida importante. Va a haber más, y lo más interesante que va a venir es cuando incorporemos modelos predictivos, algoritmos de comportamiento. Mira, os cuento simplemente un ejemplo, que un poco que no es tan conocido. El otro día estábamos en una reunión hablando sobre planificación hidrológica en España. En España hay un problema y es que muchos ríos están regulados por presas y en las presas se retiene no solo agua, se retienen también sedimentos. Los sedimentos más interesantes, los sedimentos gruesos, están en la cola de los embalses. Y esos sedimentos después nos faltan a lo largo del río, nos faltan en las playas, faltan en los deltas, y eso crea problemas ecológicos. Y estábamos pensando, ¿podemos utilizar gemelos digitales para ver cómo podemos operar las presas cuando viene una avenida, abrir con puertas, ver si eso es operativo para llevarnos esos sedimentos, las arenas, por ejemplo, aparte están lejos de la presa, están en la cola del embalse? ¿Podemos utilizar gemelos digitales para tomar esas decisiones? Y yo pensaba, ¿y cómo lo vamos a hacer si no? Sin gemelos, ¿cómo se puede hacer eso sin gemelos digitales? No hay nadie que tenga experiencia en cómo se mueven los sedimentos a lo largo de una avenida, porque eso ocurre cada 25, 30, 50 años. Podemos tener cierto criterio. Sabemos de la física que hay detrás, que por otra parte es bastante compleja, los fenómenos de transporte, sedimentación, etcétera, pero sin relacionarlo eso con una realidad física, sin tener datos para calibración, etcétera, etcétera. Pues bien, si ponemos junto todo eso, comportamiento físico, la información, los datos para calibración, los modelos predictivos de cómo se comportan los sedimentos, eso es un ejemplo digital. Con eso podremos tomar buenas decisiones. Bueno, es un ejemplo y hay un montón y nos toca también hacer una cierta labor divulgativa, didáctica, de ir explicando la utilidad de los gemelos digitales, que yo creo que aquí vemos todos muy claro. Mucho potencial, efectivamente. Y Javier, desde la universidad, ¿cómo lo veis? Pues exactamente igual. La universidad es una empresa también. O sea, lo que pasa es que tiene fondos públicos, ¿no? De alguna manera, y evidentemente cuesta mucho más trabajo mover todo ese aparato para que se gestionen muchas cosas, ¿no? Pero en el fondo, como digo, es una empresa y todas las cosas que se han estado comentando, pues evidentemente hay que gestionar los activos. Es verdad que en el caso de la Universidad Politécnica de Madrid, pues es una universidad que tiene muchos activos, ¿no? Estamos hablando, tiene 50 edificios, ¿no? En 3 campus diferentes, muy difíciles de gestionar porque cada uno de ellos tiene su propia autonomía, entonces es complicado, ¿no? Pero lo cierto es que se están perdiendo oportunidades, para poder gestionar no solamente lo que es el activo para la operación, el mantenimiento, predecir cosas que pueden suceder, sino que al final también hay una documentación administrativa, hay una documentación de alumnos, hay una gestión de los propios alumnos. Entonces, todo esto es muy complicado, ¿no? La verdad es que, como es muy difícil convencer, antes decía que, lo decía Miguel también, cuando empezábamos con el BIM, pues empezaban 2 locos en una empresa, en una esquina, y de alguna manera, pues hasta que no tenían un poco el aval o el respaldo de los propietarios de la empresa, por decirlo de alguna manera, de los jefes de la empresa, pues no empezaban a... Cuando veían que así no podía funcionar, pues muchos más recursos, ¿no? En la universidad pasa exactamente lo mismo. Ahora mismo la gestión de todos los activos es muy compleja y nosotros, yo he empezado a hacer proyectos de innovación que tienen que ver con todas estas cosas, ¿no? Primero, cómo captamos esa realidad a través de las nubes de puntos para poder gestionar la información, o tener otra serie de información, empezar a modelar y empezar a gestionar, pues Smart Campus, ¿no? De alguna manera, las Smart Cities, ¿no? En pequeño, o sea, de alguna manera, lo que tiene que ver con esos pequeños núcleos poblacionales, en este caso de la universidad, en los que hay una serie de edificios que pueden ser gestionados a través de esos. Bueno, poco a poco vamos construyendo, estamos haciendo, ya este año hemos hecho el levantamiento de algunos de los edificios, los hemos modelado a base de 9 puntos, con la captura de información, el tratamiento de esa información, hemos modelado algunos de esos edificios con metodologías BIM, estamos haciendo unos visualizadores 2D y unos visualizadores 3D para gestionar todo aquello, y la idea es que todo aquello sirva primero para convencer
a quien tiene que tomar las decisiones de que esto es absolutamente, como decía Miguel, necesario. O sea, Miguel decía una cosa antes muy importante y es que si no, no se puede hacer. Pues es verdad. La verdad es que las cosas se han hecho. Se han hecho, ¿no? El otro día hablaba con una BIM manager de una empresa constructora muy potente. Estaban haciendo un edificio, bueno, unas 6 estaciones de metro. Vosotros habéis hecho muchas líneas de metro y efectivamente las cosas se hacían. Pero ¿a qué coste? ¿Con qué tiempos? O sea, los beneficios económicos eran mucho menores, los gastos eran mucho mayores, o sea que de alguna manera todo esto incide en que las cosas se hacen mejor, más sostenibles, más baratas y más rápidas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues lo que digo, en la universidad estamos haciendo todo eso, ya tenemos hechos los visualizadores de los campus de la universidad y ahora estamos intentando relacionar lo que tiene que ver con esos visualizadores a nivel de GIS, ¿no? de planimetrías, de tal, con la propia edificación, los propios edificios que están levantados en BIM. Y bueno, poco a poco vamos avanzando hasta que consigamos de alguna manera tener todo organizado y se pueda gestionar a través de esto, que será mucho más eficaz y mucho más interesante. Muy bien. Hemos visto el compromiso del Leroy Merlin, que está muy claro. Pero ¿cómo de avanzados estáis? O sea, ¿cuántos queda? ¿Qué tenéis por delante? ¿Cuál es vuestro reto? Bueno, el camino es un camino largo y complicado. Decía Javier, en la universidad pasa que hace falta recursos. Bueno, pues es igual que una empresa, exactamente lo mismo. Pero como directivos nos toca tomar decisiones en muchos aspectos, ¿no? Y cuando tenemos algo tan claro como esto, es que es imparable. Lo que tenemos claro es que es imparable. Hay que hacerlo y hay que estar en esta dinámica, porque es la forma de poder tomar decisiones que es para lo que nos pagan los directivos, pero tomarlas con base, tomarlas con información y con datos de partida. Decía Javier, antes se hacían las cosas y se hacían. ¿Con qué nivel de datos? ¿Y con qué calidad de datos? Bueno, pues mucho se basaba en la experiencia, mucho se basaba en los años de conocimiento, la física de los residuos, pero en realidad se tomaban en base a intuición más que a datos reales. Bueno, pues lo que tenemos claro desde Leroy Merlin es que las decisiones hay que tomarlas con los datos y convertir las empresas cada vez más en data driven, empresas que se gestionan por datos, no por impresiones, no por intuiciones. ¿Cómo estamos de avanzados? Bueno, pues estamos digamos, en una fase de arranque. Organizar una gran compañía de 20.000 personas en este enfoque no es fácil. Así que hay que probar muchas cosas. Hay que probar la base, la parte informática, la parte de sistemas sistemas de información y de bases de datos, evidentemente. Hay que preparar a los equipos, porque formar equipos es fundamental. Es decir, no es fácil encontrar en el mercado hoy perfiles que estén exactamente adaptados a esta tipología de trabajos. No lo vas a encontrar, vas a tener que formarlos. Habrá gente que tenga una muy buena base técnica, pero tienes que formarlos para que trabajen en esta dirección. Y ese es un compromiso que tenemos también como directivo, la formación de los empleados. Y es algo que están haciendo ahora. Por tanto, estamos involucrados en una fase muy de formación, muy de cambio y girar 180 grados en la forma de gestionar las cosas, y eso lleva un tiempo importante. Hemos iniciado la modificación de algunos activos de Leroy Merlin. Sobre ello estamos probando pues uniones a bases de datos de distintas tipologías, desde grandes bases de datos financieras como Oracle o como SAP, unión con bases de datos GIS, como comentaba Javier, a través de QGIS, y no es sencillo. Lo que tenemos claro es que no es fácil. Nadie nos va a dejar el camino sin piedras. Tendremos que ir quitando piedra a piedra para que todo esto funcione. Bueno, lo que tenemos claro es que la dirección es esta, que para tomar decisiones de futuro hace falta tomarla con datos fidedignos, y esta es la forma de poder hacerlo. Y desde luego lo que tenemos claro es que además de todo eso, la toma de decisiones va encaminada siempre a ahorros económicos, por supuesto, también de recursos humanos, ahorros económicos y ahorros también de consumos energéticos y disminuciones de huella de carbono. Y para todo eso hace falta tener pues una base clara y evidente, que son los sistemas digitales fidedignos, fiables, que permitan utilizar la información que contienen. Y estamos justamente en esa dinámica. Vamos a iniciar, ya hemos iniciado algunos activos y estamos probando con ellos fórmulas de funcionamiento y sobre todo encaminarnos también a la predicción, ¿no? Algoritmos predictivos, como comentabais. Sí. Al final, bueno, pues los consumos energéticos tienen mucho que ver con predicción y tenemos que establecer pues, lo que llamamos modelos de consumo
pues, o curvas energéticas de mejora o planes de mejora continua. Cómo hacer para mejorar la curva de consumo energético de nuestra compañía y de nuestros activos, cómo establecer los planes de renovación de los sistemas que ya tenemos, en cuanto a envolventes, en cuanto a sistemas de gestión, en cuanto a climatización, sistemas de consumos energéticos, alumbrados, ese tipo de cosas, ¿vale? Y con estos modelos lo que estamos probando es simulaciones de consumos energéticos que nos permitan, pues, adecuar y adaptar las curvas de consumo a la ideal, ¿no? Hacer un plan de mejora continua que permita variaciones sobre cada activo y llevar esos activos a una curva correcta de consumo energético. Bueno, la dirección está clara, ¿no? Simplemente que llevará su tiempo, sus recursos el llegar a ella. En el caso de FGV, Marcos, también nos ha quedado claro, o sea que antes de ir terminando me gustaría un poco hablar sobre el sentido que tiene generar un ecosistema, ¿no? Como sabemos, los gemelos digitales generan un ecosistema que en el fondo, y para unirlo un poco con la siguiente mesa, es lo que puede aportar mucho al metaverso, ¿no? Que es uno de los temas más importantes que queremos abordar en este hackathon. Y no sé si conocéis la iniciativa en el Reino Unido del programa de gemelo digital. Tienen un programa a nivel nacional del gobierno británico para tener gemelos digitales de todos sus activos, justamente para crear este ecosistema, ¿no? Aquí claramente hay un interés estratégico, o sea que el tener tus activos digitalizados te permite influir en un mundo digital, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el que tanto la administración como la universidad, como las empresas, que todos estemos contribuyendo a esto, puede tener un impacto muy importante en este mundo virtual que se está creando. Me gustaría que cada uno me aportarais un poco ya pensando en qué impacto tiene esto en el metaverso y en el mundo digital, si tiene sentido que colaboremos para construir ese mundo digital. Si quieres, Miguel, empieza tú. Bueno, sí, la iniciativa del Reino Unido yo la conozco y es una iniciativa interesante. Bueno, se irá avanzando poco a poco, pero bueno, está bien formular una visión desde el principio con una idea de tener pues una red de gemelos digitales conectados, etc. Vamos a ver, yo voy a dar simplemente, creo que hay más valores detrás de esa idea, pero voy a dar solo dos. Primero, no creo que haga falta tener que todos los gemelos digitales estén en una determinada plataforma, que estén interconectados todos entre sí. Entre otras cosas va a haber mucha información que va a ser privada, pero creo que debe haber unos buenos estándares para compartir información. Esto es muy importante, que los datos puedan fluir, especialmente los datos públicos, los datos de información pública, información ambiental, etc. Esto es muy importante que estén disponibles porque es así como tomamos buenas decisiones con buenos datos y que podamos intercambiarlos. En fin, los datos abiertos, la información disponible es el gran catalizador de la innovación y de la mejora. Podemos mejorar si tenemos esos datos accesibles. Y entonces esta red de gemelos digitales creo que puede generar, pues, en fin, unos estándares de intercambio de datos que nos pueden ser muy útiles. Y después, también creo que está bien que empecemos poco a poco, iremos estandarizando también los modelos y otorgándoles pues una cierta normalización y también es importante que tengan también veracidad. Ahí pues tenemos estándares, ahí hay un papel de la universidad también, los modelos tienen que estar validados por alguien, el comportamiento que predicen debe ser verosímil y entonces ahí a medida que tengamos más normas, más estándares que los podamos compartir, esto también será muy útil, haremos mejores modelos. Muy bien, yo creo que eran dos puntos fundamentales. Gracias, Miguel. Javier, ¿qué opinas? También conozco la iniciativa, sí. Pero además es que últimamente he estado viendo otra iniciativa que es mucho más global, que se llama algo así como Destino Tierra, y es para generar un gemelo digital de absolutamente todo tal. Bueno, me parece, estoy en la línea de o sea, yo creo que eso es muy bonito y está muy bien, y tener los ojos y el horizonte a largo plazo es fundamental, pero también hay que poner los pies en la tierra y de alguna manera ir haciendo poquito a poco las cosas como se puedan, porque si no, al final no se hace nada. Entonces, en ese sentido, yo soy mucho más
la vinculación entre la universidad, la empresa privada, la administración, yo lo veo más por vinculaciones directas. O sea, hablabas antes del gemelo digital que habíais hecho de la empresa. Pues estuvimos nosotros como universidad a punto de colaborar con vosotros en eso. Lo que pasa es que los tiempos no cuadraban y entonces no pudimos hacerlo de una manera conjunta, ¿no? Ahora estamos con otras empresas también intentando hacer eso. Yo creo que es una colaboración entre distintas, a través de los propios estudios de las universidades, de los másters, de los alumnos que luego acaban trabajando en esta empresa, acaban trabajando en otras. O sea que de alguna forma, digamos que esa colaboración yo la veo muy eficaz en el día a día. O sea, me parece que se puede colaborar, que se puede trabajar y que ese ecosistema es más un ecosistema de pico pala que un ecosistema de una cosa que hay que tener en el horizonte ahí, lejano, pero yo creo que es fundamental. Nosotros mismos, desde el punto de vista de la universidad, un poquito antes de subir, pues estábamos hablando, Ignacio y yo, estábamos comentando en esas iniciativas que estaba comentando yo, que habíamos hecho desde la universidad, de esos proyectos de innovación en el que nosotros hemos colaborado con otras escuelas de ingeniería, de arquitectura, con la Escuela de Ingenieros Informáticos, porque estábamos trabajando sobre esos visualizadores y no necesitábamos mano de obra o trabajos o, digamos, alumnos o incluso profesionales que tuvieran que ver con la arquitectura, sino necesitábamos informáticos. Entonces nos habíamos puesto en contacto con la Escuela de Ingenieros Informáticos y a través de ellos y de trabajo en código puramente, incorporando GeoBasic, incorporando QSIC, pues intentar hacer esos, incorporando también todas las plataformas públicas que desde mi punto de vista son las que tenemos que utilizar con la información que hay, porque son datos muy buenos y muy fiables, pero a veces no acaban de estar accesibles o no sabemos cómo acceder a ellos, ¿no? Entonces yo creo que este ecosistema es más un día a día. Un día a día y que ya está entrelazado. Y que está entrelazado porque yo creo que la empresa está vinculando a la universidad, vinculada a la administración, la universidad está vinculada, nosotros contamos con profesionales yo como director del máster BIM conto con profesionales de la empresa para impartir docencia de expertos, de expertización, porque son los que están en punta con el trabajo, ¿no? Y la universidad aporta otra visión más a largo plazo, más teórica. Entonces ese equilibrio es el que yo realmente creo. No es que no crea en el otro, porque hay que poner un horizonte lejano, un horizonte medio y un horizonte cercano, pero el horizonte cercano es el de que mañana vamos a seguir colaborando y trabajando como estamos haciendo. Perfecto. Muy bien. Ignacio, unas últimas consideraciones. Marcos, no nos dejes porque sí que quiero que nos hagas unos últimos comentarios, un último minuto de cierre, pero primero Ignacio, por favor. Muy rápido. Coincido con lo que están diciendo. El ecosistema creo que será el final de toda esta historia. Hay que ser consciente que estamos en el principio, estamos naciendo, ahora esto está empezando a generarse. Y vemos todos los problemas, pero si lo preguntamos hace 20 años, había algunos problemas a nivel de los datos relacionales. Era exactamente igual. Hoy tenemos que solventar nuestros problemas para poder llegar a ese metaverso que queremos. Es espectacular. Vamos a generar, la intención es generar ecosistemas quizá todavía un poco más pequeños, quizá ser un poco menos, digamos, pretenciosos, digamos, ¿no? Me conformo con poder crear un ecosistema mucho más reducido en el que nos ayude a comprender cómo funciona esto y, como decía Javier, y como decíais, al final, a integrar todas las bases de datos públicas, que son la base, evidentemente, que son donde invertimos mucho dinero todos, cada uno de nosotros, y donde debemos recibir, porque queremos recibir esa información y estandarizar los procedimientos para poder recibirla de la forma correcta y avanzar sobre esto. Y vendrá solo, pero generemos cada uno ecosistemas en nuestro entorno cercano, que luego ya uniremos muchos más entornos para llegar a ese grandioso metaverso en el que podemos estar. Muy bien. Marcos, vosotros ya estáis generando vuestro propio ecosistema. Un último comentario, que se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo ves cómo se van a ir interconectando estos ecosistemas? ¿Cuál es tu visión? ¿Nos escucha, Marcos? Sí, pero nosotros no. Sí, estoy aquí. Ah, vale. En cuanto al metaverso,
Estoy de acuerdo con el compañero Pion, es llegar al gemelo digital, llevar a un gemelo. Creo que hay mala conexión. Mi aspiración es llegar a tener un gemelo digital de mi propia infraestructura, de todo. En cuanto a la interconexión con un futuro metaverso, como puede ser una ciudad de Valencia o una zona interurbana para integrar tecnologías IoT, Smart City o cualquier otra cosa que vaya surgiendo, lo veo un poco lejos todavía. El sector industrial valenciano, lo que es la administración valenciana, todavía no creo que esté preparada para absorber una iniciativa de este calado. Sin embargo, estamos dando pasos firmes para buscar una potencialidad del sistema. Entonces, tener toda esa información concentrada en un metaverso privado, podemos decirlo, que podamos luego en un futuro explotarlo y favorecer lo que es el tejido empresarial, industrial, tecnológico de la zona, para que encuentren posibilidades de explotación y de usabilidad de este género digital. Creo que es primordial para una administración como nosotros. Perfecto. Pues muy bien, Marcos. Muchas gracias por tu contribución, gracias por hacer el esfuerzo, por haberte conectado en remoto. Y yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Hemos aprendido muchísimo y hasta la próxima. Gracias a vosotros.